Él viene con poder, todo el reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Hola, soy Berman. Queremos continuar hablando sobre el tema Cantos para el alma, basado en el Salmo 32, y ahí podemos encontrar que hay perdón para todos. Hay perdón para todos. En primera instancia, queremos decirles que Dios hace feliz el que ha sido perdonado. Dios hace feliz al que ha sido perdonado. Leemos el primer verso del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra bienaventurado da una connotación de felicidad. Este salmo trae un rayo
de esperanza. Cuando leemos, vemos el contraste entre el profundo dolor que relata el escritor, que es David, un profundo dolor, tristeza y sufrimiento, contrastado con la alegría, con la felicidad que él encuentra cuando recibe un perdón de Dios. Y de eso se trata, ¿verdad? Y él reconoce la felicidad, aún cuando hay situaciones difíciles, aún cuando las cosas no cambian, aún cuando las circunstancias empeoran a veces y están difíciles, pero él se da cuenta que puede experimentar felicidad. Y nosotros también podemos encontrar en medio de las situaciones difíciles la felicidad que Dios ofrece, ¿verdad? En medio de las tristezas, dolores, las separaciones físicas, de la enfermedad, de la escasez, de las situaciones difíciles, y ver que podemos encontrar la felicidad que Dios ofrece por medio del perdón es como una luz al final del túnel. Feliz la persona que ha sido perdonada. Eso es lo que Dios dice, porque solo el que recibe el perdón de Dios experimenta la verdadera felicidad. Y la felicidad no es algo externo, basado solamente, es el gozo que proviene de Dios. No es un estado emocional que depende de lo externo, de las circunstancias, de que todo esté en armonía y de que todo nos vaya bien. No, es el gozo que viene del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que David nos relata sobre sí mismo. Y aquí dice que es bienaventurado el que ha sido perdonado. No exalta al que nunca ha fallado, al que no comete errores, al que es perfecto. Por el contrario, exalta, es feliz el que ha quebrantado la ley de Dios, pero ha encontrado el perdón en Dios. Y eso es importante. En segunda instancia, nos damos cuenta al leer este salmo que Dios ofrece un perdón completo. Dios nos da un perdón completo. Todos necesitamos el perdón de Dios completamente, porque abarca todas las áreas posibles de nuestro corazón, todas las posibles intenciones de nuestro corazón. Alguien podrá decir, bueno, yo no necesito el perdón, tal vez yo soy alguien que no soy alguien que hace mucho daño a los demás, soy una buena persona en términos generales. Déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores, que cuando nacemos en esta tierra nacemos con una naturaleza de pecado, por lo cual ofendemos a Dios en primer lugar y a otras personas. El pecado no es como la enfermedad del COVID-19 que estamos atravesando como pandemia a nivel mundial. El pecado afecta a todos los seres humanos. La enfermedad del COVID-19 puede afectar a algunos. Unos pueden estar contagiados y otros no. Sin embargo, el pecado contagia a todos los seres humanos, a cada uno de los seres humanos en esta tierra. Nacemos en esa condición. Es por eso que tiene que ser tratado adecuadamente y de una manera oportuna. ¿Sabe por qué? Porque el pecado tiene la capacidad de controlar nuestras vidas. La Biblia dice que podemos ser esclavos del pecado, que uno es esclavo de aquello que lo domina. A eso se refiere. Y el pecado puede dominar nuestras vidas. Y cuando hacemos referencia a la esclavitud y al pecado, cuando alguien era esclavo, tenía un amo, y este amo tenía control absoluto, dueño absoluto de este esclavo. No había tal cosa que el esclavo podía tener una área personal o privada de la cual dijera, esto es mi área personal y me pertenece. Nada que ver. Todo el ser humano pertenecía a su amo. Y eso es lo que hace el pecado en la vida del ser humano. Por eso es importante darle atención y tratamiento. Por otro lado, también el pecado tiene esa capacidad de engañarnos, engañar el corazón y endurecer nuestro corazón. Por eso la Biblia nos recomienda que le demos atención cada día a nuestro corazón, que no permitamos
que pase un día sin que le prestemos atención cuando hay síntomas o señales de endurecimiento o de engaño, o que estamos siendo engañados. Así que por eso es que David nos da el ejemplo en este salmo de alguien que encontró el perdón y pudo expresar un canto de acción de gracias. Este salmo también es conocido como un salmo de acción de gracias, porque hemos escuchado muchas de las historias de David, las historias de cómo conquistó a Goliat, lo derrotó con una honda y piedra, pero que también él pudo tener muchos triunfos, pero también lidió con muchas áreas de pecado en su vida. Pecados a nivel personal y que afectaron la vida de otras personas, trayendo mucho sufrimiento y dolor a la nación misma, a familias enteras. Y así que cuando él pudo buscar a Dios para enfrentar estas batallas, también pudo encontrar el apoyo en Dios, la ayuda en Dios para enfrentar la batalla contra el pecado. Se necesita la ayuda de Dios para enfrentar una batalla contra el pecado. Y así que David expresa 3 palabras en referencia para hacer referencia al pecado, y expresa 3 palabras para hacer referencia al perdón, ¿verdad? Son sinónimos, sin embargo, ellos de una u otra manera nos transmiten una idea complementaria y nos ayuda a poder identificarnos en algún momento de nuestra vida para poder tener claridad de cómo podemos nosotros también encontrar ese perdón que David encontró y crea conciencia en nuestras vidas. Leamos los primeros 2 versos del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Las primeras palabras que utiliza: transgresión y perdonado. Transgresión y perdón. Transgresión en el hebreo es una palabra que significa rebelión. Trae la connotación de una desafiante desobediencia. Es una rebeldía, actuar en rebeldía ante aquellas áreas en las cuales debemos obedecer y se espera que actuemos de manera correcta, y sin embargo nosotros decidimos hacer lo contrario, ¿verdad? Actuamos en rebeldía, en rebelión, aún a sabiendas de lo que hacemos es incorrecto. Es como cuando desafiamos a la autoridad, cuando a un niño se le dice: siéntese aquí, y se resiste a sentarse. Al final se sienta, pero por dentro está parado, está puesto en pie, y es como una actitud que decide desobedecer voluntariamente. Eso nos pasa también como seres humanos. A veces decidimos pecar voluntariamente sabiendo que algo es incorrecto y actuamos en rebelión, en transgresión a los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas. Así que, y cuando habla de perdonada, es una palabra que significa levantar una carga, llevar, cargar. La rebelión que tenía David ha sido quitada, ha sido levantada de sus espaldas, en forma figurativa, como quien quita una pesada carga en nuestras espaldas. Por eso Jesús dice en Mateo 11:29: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Y más adelante en el verso dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Es importante el encontrar el perdón. ¿Sabe por qué? Porque hay un efecto en la vida nuestra. Hay un efecto que impacta nuestras vidas. El escuchar que hemos sido perdonados, el escuchar te perdono, el escuchar en nuestras vidas eres perdonado, eso trae una liberación en nuestras vidas. Se cuenta la historia de un hombre, un joven, que había sido de una u otra manera actuado en rebeldía y con continua desobediencia ante los consejos de sus padres, de sus amistades, de toda la comunidad. Así que él entró en una cadena, en una secuencia delictiva, uno tras otro, hasta que quedó preso. Ya puesto en la cárcel,
Pasaron muchos años y él trataba de escribirles a su familia, a sus amigos, y nadie le contestaba. Él asumió de que nadie quería saber nada de él y que nadie quería perdonarlo. Así que escribió una carta, ya próximo a cumplir la condena, a su mamá, donde le pidió perdón. Le dijo: mamá, tal día voy a pasar en el tren que pasa cerca de la casa y quiero pedirte algo. Si tú me decides perdonar, quiero pedirte que en el árbol que está frente al patio de la casa, tú puedas poner un listón blanco. Cuando yo pase por allí en el tren y observe este árbol con el listón blanco, yo voy a entender que me has perdonado. Si no está el listón, voy a entender de que no he recibido tu perdón y voy a continuar mi camino. Así que el joven iba con incertidumbre, con mucha inquietud, pensando qué encontraría en el árbol. Resulta que iba junto a él un anciano, una persona de edad, y empezó a platicar con él. Lo vio angustiado y le dijo: ¿qué te pasa? Y le contó su problema, el joven. Y entonces él le dijo: mire, el joven le pidió el favor: hágame el favor, le dice, ya estamos próximos a llegar al frente de mi casa, yo no quiero ver ese árbol, quiero que usted sea quien lo mire por mí y me diga si hay un listón blanco. Así que el Señor gustosamente estuvo atento, y cuando estaban próximos a pasar por la casa del joven y pudo ver el árbol, le dijo: joven, no hay un listón blanco. El joven quedó con la inquietud cuando escuchó decir del anciano: hay cientos de listones blancos. El joven no pudo contener las emociones. Entendió que había recibido el perdón. Y de eso se trata. Cuando podemos recibir el perdón, produce un impacto liberador en nuestras vidas. Eso fue lo que produjo en David. Un impacto de liberación, al punto que se dio cuenta que Dios podía ofrecerle un perdón de manera completa y podía traer felicidad y gozo a su vida, aún a pesar de las situaciones difíciles. La segunda palabra que usa David en este salmo es cubierto su pecado. Ha sido cubierto su pecado. Pecado tiene la palabra raíces que dan la connotación de errar al blanco. Es como cuando usted está de una u otra manera tratando de hacer práctica el tiro con un arco y flechas, y está haciendo continuamente disparos con la flecha, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones va a dar en el centro, en otras no. Y de eso se trata esta palabra. Da la connotación de una deficiencia o imperfección nuestra en la intención o el propósito. Cuando hacemos algo, por nuestra imperfección humana, no siempre vamos a producir el 100% de efectividad o de lo que queremos que produzca de manera correcta. Así que fallamos en algunas ocasiones y en otras no. Algunas veces intencionalmente y otras no, por nuestra condición de imperfección. Ahora, erramos, pecamos por nuestra imperfección en este caso. Pero también la palabra cubierto que utiliza David significa ocultar, esconder de la vista, borrar. Así que el pecado de David ha sido cubierto de la vista. No se puede ver, Dios no lo ve, porque ha sido cubierto, ha sido perdonado. Y esa es la misma palabra que se usa en el Génesis cuando se habla del diluvio, que vino una gran inundación y las aguas crecieron de nivel al punto que cubrieron las montañas más altas. Cubrieron toda la superficie de tal manera que no se veía, estaban ocultas a la vista. Es la misma figura. Los pecados de David quedan ocultos ante la mirada de Dios por el hecho de que Dios lo ha perdonado. Dios ha cubierto su pecado de tal manera que no lo ve. Por eso dicen Hebreos que la sangre de Cristo nos limpia, nos cubre. Su sangre derramada por nosotros es suficiente para cubrir cada uno de nuestros pecados. Su sacrificio en la cruz
por nosotros es suficiente. Hay otra tercera palabra que utiliza David en este salmo para referirse al pecado y al perdón. Dice: el Señor no atribuye iniquidad. Las palabras son iniquidad y no atribuye. Iniquidad es la perversión, es la distorsión de lo que es derecho. No, y atribuye significa culpar, tiene una connotación de la contabilidad, contar, cargar en su contra. La implicación es que ya Dios no cuenta en contra los pecados de David. Ya no los toma en cuenta porque Dios canceló el pecado, igual que lo hace con nosotros. Dice la Biblia que Dios canceló la deuda que teníamos con Él, porque Jesucristo se convierte en el Redentor, aquel que paga el precio de rescate por esa deuda de pecado que teníamos delante de Dios. Así que Él paga esa deuda. Y Él nos libera de la esclavitud del pecado. Somos libres por el precio que Él pagó. Ustedes no sé si recuerdan la historia de aquella mujer que fue traída ante Jesús y la tiraron, acusándola de adulterio. Y todos estaban listos con piedras, condenándola para apedrearla y matarla. En ese momento esperaban la misma reacción de Jesús, pero Jesús agachó su vista y empezó a escribir sobre la tierra, al punto que levantó su vista y dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno empezaron a irse, porque nadie tenía el valor moral de acusarla. Nadie tenía el valor moral de condenarla. Así que al final quedó solo la mujer frente a Jesús. Y Jesús preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Ya no había nadie. Y le pregunta: ¿alguno te condenó? Nadie la condenó. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabe? El único que tiene capacidad para condenarnos es Jesús, es Dios mismo. Y Él no lo hace. Él no lo hace. Él nos da una segunda oportunidad de poder seguir adelante, de poder levantarnos, de poder seguir adelante y creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida y relación con los demás. Así que no importa que hayan muchas personas que estén de una u otra manera queriendo acusarnos, dañarnos o condenarnos. Jesucristo, Dios mismo, tiene la capacidad de hacerlo y nos ofrece un perdón completo. En tercera instancia, podemos darnos cuenta que Dios me perdona al reconocer mi pecado. Se necesita que haya un reconocimiento de nuestro pecado para poder ser receptores de ese perdón que Dios ofrece. Y en los versos que continúan, David expresa esa tristeza interior que se manifiesta en su cuerpo exterior. Probablemente estaba cargando con una gran culpa, con un sentimiento de aflicción en su interior. Pero cuando empieza a reconocer su pecado, empieza a reconocer su rebelión y empieza a reconocer su iniquidad, lo expresa al Señor. Y ahí comienza ese proceso de sanidad espiritual, ese proceso de encontrar el perdón. Cuando viene y toma la decisión de expresarlo verbalmente a Dios. El verso dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Día y noche se agravó sobre mí tu mano. Era como un peso que él tenía y que no lo dejaba continuar. Lo estaba ahogando, asfixiando, al punto que esa aflicción interna se podía expresar en su cuerpo físico. Y el reconocer su pecado y declararlo a Dios empezó a traer sanidad espiritual en su vida, que al final también afectaba a su cuerpo. Por eso en el verso 5 dice lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor.
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará ante ti todo fiel en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Este salmo se convierte en un canto de adoración, de liberación. Porque David pudo encontrar el perdón cuando reconoció sus faltas, sus pecados, su iniquidad, su rebelión, su iniquidad. Lo reconoció y lo declaró delante de Dios. Y esa es la actitud adecuada, porque indica una actitud de humildad. Cuando tiene la capacidad de poder venir y decir a la persona que ofendió: mira, te ofendí. Sí, te hice daño. Sí, reconozco que te herí. Y es importante hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque continuamente tenemos en nuestras relaciones interpersonales esas actitudes en las cuales ofendemos a los demás. A nivel de los cónyuges hay ofensas, hay heridas. A nivel de padres e hijos, hijos y padres en esa relación también pueden haber conflictos y hay heridas. Pero no solo ahí, también a nivel de hermanos, amigos, amistades, personas alrededor, y se puede caer en una situación en la cual hay ofensas y se requiere tener esa actitud que tuvo David de reconocer sus fallas, sus faltas. Por eso en 1 de Juan capítulo 1 y verso 9 encontramos lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que nos dice el Señor ya en el Nuevo Testamento, haciendo una relación con la actitud de venir y declarar delante de Dios y confesarle y expresarle verbalmente nuestra condición. Es por eso importante, porque cuando la palabra confesar tiene una connotación de estar de acuerdo con lo que Dios dice en relación a mi pecado. Es decir, yo cometí una falta, cometí un pecado, una iniquidad, una rebelión, una transgresión, y puedo decirle: Señor, sí es cierto, te ofendí a ti y ofendí a otras personas. Te fallé, cometí este agravio contra ti en primer lugar y también contra otras personas. Y esa es la actitud con la cual se comienza reconociendo nuestra condición de pecado. Y ahí empieza el camino hacia la humildad, porque Dios dice que da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Y más adelante, en 1 de Juan capítulo 2 verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Qué interesante. Primero, cuando venimos a Jesucristo y reconocemos nuestra condición de pecado y decimos: Señor, reconozco que soy pecador, que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme, que ese pecado que está dentro de mí me separa de poder estar en una eternidad contigo, pero reconozco que tu sacrificio en la cruz me ofrece el perdón y la vida eterna. En ese mismo instante, cuando reconocemos su perdón, aceptamos su salvación, en ese mismo instante, dice la Biblia que nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos tener acceso a que Jesucristo sea nuestro abogado. Esa es la implicación, porque vamos a tener siempre alrededor alguien que nos acuse. El pecado mismo nos acusa. El enemigo de los hijos de Dios acusa. Personas alrededor a quienes hemos ofendido de una u otra manera, o en momentos que hemos fallado, van a tener esa opción de querer acusarnos o condenarnos. Pero aquí la importancia, que cuando dice la Biblia que Jesucristo se convierte en ese abogado que está ante Dios y entre nosotros, de una u otra manera intercediendo entre Dios y nosotros. Jesucristo mismo se pone en esa posición para venir y cuando hay alguien o alguna acusación, Jesucristo puede decir: sí, es cierto, es correcto esa condición de pecado, pero esa condición de pecado yo la pagué en la cruz. Es perdonado.
Y de eso se trata, que podemos decir hoy, como hijos de Dios, que tenemos a Jesucristo en una condición de defensa para con nosotros. Nos perdona y nos ofrece el perdón para siempre. De eso se trata. Jesucristo es nuestro defensor. Y es por eso que por medio de Jesús podemos llegar al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué salmo el que nos da David? Haciéndonos ver que hay felicidad, que la felicidad y el gozo está en aquel a quien Dios ha perdonado. Pero que también Dios mismo nos ofrece un perdón completo y que ese perdón puede estar disponible a nosotros en el momento en que empezamos a reconocer nuestra condición de pecado y empezamos a tener esa actitud humilde ante Dios y podemos reconocer que Él es quien nos perdona, nos ofrece el perdón y la vida eterna. ¡Qué bendición! Es ahí donde entonces nosotros podemos tener ese canto de liberación, ese salmo de acción de gracias y podemos decirle: gracias, Señor, por lo que tú haces por mí. Gracias porque hoy me doy cuenta que soy perdonado. Y podemos decir a través de leer este salmo que hay perdón para todos. Hay perdón para todos. Que Dios le bendiga.